Hola, ¿qué tal? La paz de Dios sea contigo. Continúo con la serie Doctrinas Bíblicas y en los últimos dos videos inicié las que corresponden a las escatológicas, es decir, aquellas doctrinas que corresponden o consideran las enseñanzas correspondientes a los últimos eventos antes del establecimiento del reino de Dios definitivo en la tierra de manera visible y del juicio a todo el mundo. En el primer video toqué la muerte y allí consideramos, a la luz de la palabra de Dios, que existen dos destinos eternos para las personas que fallecen. Una es el cielo, si aquella persona consideró creerle a Dios por medio de Jesús, su destino eterno entonces será el cielo. En caso contrario, si una persona rehusó creer a Jesús mientras vivió, entonces su destino va a ser destituido de la gloria de Dios. Es por esto entonces que en el video anterior consideré el cielo como el destino de los creyentes en Jesús y hoy entonces corresponde considerar el infierno, el otro destino eterno para quienes rehúsan creer a Dios. Soy Yafeli Cabaña de Galindo para quienes están por primera vez en mi canal Selecciones Bíblicas y ruego a Dios que pueda añadir bendiciones y nuevos conocimientos a tu vida con la presentación de este video. Por eso entonces me propongo que a la luz de varios textos de la palabra de Dios podamos considerar, analizar primeramente la definición de infierno, en segundo lugar algunas palabras que en la Biblia hacen referencia o son traducidas como infierno. En tercer lugar, consideraré algunas palabras que están asociadas con este lugar para luego describir, en cuarto lugar, algunas peculiaridades que van a encontrarse en este lugar de tormento. En quinto lugar, entonces, hablaré acerca de los sentenciados, quienes están sentenciados a ir a este lugar, para luego desarrollar el tiempo de la sentencia y finalmente analizar cómo poder evitar este lugar tan terrible. De la definición se tienen por lo menos muchas acepciones, pero en resumen tiene que ver con un lugar de tormento y de tortura preparado por Dios para todos aquellos que se rebelaron contra Él a lo largo de la historia. Otros, de acuerdo a Mateo 27, señalan que el infierno es la ausencia definitiva, la privación definitiva de Dios, aludiendo que Jesús, mientras estuvo en la cruz del Gólgota, allá crucificado, señaló: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Siendo entonces lo más terrible que cualquier persona puede experimentar, la ausencia definitiva de la presencia de Dios. En relación con las palabras que son traducidas en la Biblia como infierno, tenemos tres grandes palabras. La primera está traducida en dos formas, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. En el Antiguo está como Seol, que viene del hebreo, y esta palabra etimológicamente tiene una procedencia dudosa, pero muchos sostienen que tiene que ver con el término insaciable, dando a entender que nunca el Seol o el lugar de los muertos o el lugar donde van a parar aquellos que hubieran existido es insaciable, siempre anhela más y más almas para tenerlas en su lugar, en su seno. Este término aparece particularmente en el libro de los Salmos, el número 16, y en otros lugares, pero
Voy a hacer referencia en el Salmo 16:10 y en Proverbios 27, haciendo entonces el énfasis de lo insaciable y el destino para los que fallecen. El segundo término asociado con Seol es Hades. Esto se ubica en el Nuevo Testamento, pues es una palabra griega que tiene la misma connotación, la misma idea de el lugar de los muertos, el lugar donde van a parar aquellos que hayan fallecido. Este término, entonces, su etimología también es dudosa, pero tiene que ver con un lugar invisible, tiene que ver con la palabra invisible, algo espiritual. Y este término aparece particularmente en Mateo capítulo 12 y en Hebreos capítulo 2. La segunda palabra es Gehenna. Esta es la transliteración de una palabra hebrea que significa el valle del hijo de Hinnom. Y en este lugar, en la antigüedad, muchos reyes y nobles sacrificaban a sus hijos a ídolos y particularmente al ídolo Moloch. Los sacrificaban en fuego. Luego, los judíos más devotos tenían esta palabra como maldita y entonces se usó ese lugar para depositar y quemar la basura y animales muertos a las afueras de Jerusalén. Este término básicamente es el que aparece en el Nuevo Testamento como traducción de infierno. Jesús la utilizó mucho, sobre todo Mateo lo registró en el capítulo 5 y en el capítulo 18. También Santiago en el capítulo 3 hace referencia a esta palabra. Esto acerca del valle del hijo de Hinnom aparece referencias a estos sacrificios humanos en el segundo libro de Reyes en el capítulo 23. La última palabra tiene que ver con Tartaró. Este término solo aparece en la segunda carta del apóstol Pedro en el capítulo 2 y es definida como el lugar de confinamiento de los demonios o de los ángeles caídos en espera de la ejecución del juicio final. Ahora, existen otras palabras que están asociadas con este término infierno. La primera aparece en la Epístola Universal de Judas, en el versículo 6, entendiéndose como cadenas eternas. Otro término aparece en Mateo 25, haciendo referencia al castigo eterno. En 1 Tesalonicenses capítulo 1, Pablo lo señaló como destrucción eterna. Y en Mateo 18, el Señor Jesucristo lo refirió como el fuego eterno. Todas estas cuatro primeras frases relacionadas con el infierno tienen el denominador común del tiempo, es decir, la eternidad. Esta sentencia, este lugar de tormento y tortura preparado por Dios, entonces va a tener una duración de eternidad. Otros términos aparecen también en Apocalipsis 20 como lago de fuego, muerte segunda en Apocalipsis 21 y Judas 13 como oscuridad más negra. Además de tener el denominador común de lo eterno, aparecen unas características particulares para este lugar de tormento y tortura, de confinamiento, como lo son, por ejemplo, en Lucas capítulo 16 señala de la angustia que han de vivir quienes estén sentenciados a ir allá. También habla de las cadenas, como lo mencioné anteriormente en Judas 6. Hay un lugar de cadenas donde las personas estarán encadenadas. También Marcos en su Evangelio en el capítulo 9 y el libro del profeta Isaías en el capítulo 66 hace referencia al gusano que no muere. Entonces, además de la angustia y de las cadenas, va a haber un tormento constante para estos sentenciados de un gusano rondeándole, perturbando sus cuerpos. También el Evangelio según Mateo en el capítulo 25 hacen referencia al llanto y al crujir de dientes
que van a sufrir aquellos que estén sentenciados a este lugar. En Mateo 18 y en Judas también aparece que habrá mucho fuego. Y finalmente también señala en Judas 13 que habrá mucha oscuridad. Entonces, de estas características uno pudiera decir, bueno, el fuego da cierta claridad, pero Judas hace referencia a la oscuridad. Pudiera entonces entenderse que van a existir diferentes lugares dentro del mismo infierno donde habrán personas encadenadas, habrán quizás personas con gusanos, habrán personas en la oscuridad o habrán personas que estén en medio del fuego. En conclusión, no va a ser un lugar definitivamente nada agradable para quienes estén en ese lugar por la eternidad. Ahora, ¿quiénes son los sentenciados? A la luz de la palabra de Dios encontramos 4 grupos de sentenciados, es decir, personas y entes espirituales que van a ir a ese lugar en el momento justo. El Señor Jesucristo en Mateo 25, registrado por este evangelista, y el apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 2, hicieron referencia que los primeros sentenciados para quienes originalmente fue preparado este lugar serán entonces el diablo y sus ángeles. Este es el primer grupo de entes espirituales que están sentenciados a ir para allá. El segundo grupo está en Apocalipsis capítulo 19, que serían entonces la bestia y el falso profeta. En el capítulo 20 aparece el tercer grupo de sentenciados, que son la muerte y el Hades. Para unírseles finalmente el último grupo formado por 3 grandes conglomerados. El primero son los malvados, aquellos que hicieron y practicaron pecados de manera activa o pasiva mientras estuvieron vivos, así como aparece registrado en Apocalipsis 21 y también en las parábolas del Señor Jesucristo acerca del reino en el capítulo 13, donde señala que el enemigo de Dios sembró en su reino cizaña juntamente con el trigo que él había sembrado, es decir, una especie muy similar pero que no daba fruto, como es la cizaña, y los ángeles le preguntaron entonces a Dios qué iban a hacer, si arrancarían a la cizaña de una vez, a lo que el Señor le respondió que no, que lo dejara para después, para no arrancar el trigo juntamente con la cizaña. Entonces el primer grupo de los que podíamos considerar como intrusos en este grupo de sentenciados, porque originalmente el infierno no fue preparado para ningún ser humano, entonces serían los malvados. Le seguirían entonces aquellos que mientras experimentaron la gran tribulación, como aparece en Apocalipsis, entonces ellos dejaron ponerse la marca de la bestia en sus frentes y en sus manos y adoraron a la bestia. Entonces el segundo grupo de intrusos, además de los malvados, se incorporarían los adoradores de la bestia, para finalmente también quedar incluidos dentro de estos intrusos todos aquellos que hayan rehusado creer a Jesús, así como él lo expresó a Nicodemo y a sus discípulos y lo dejó el evangelista Juan registrado en su evangelio en el capítulo 3, en el versículo 36. Los que rehusaron creer a Jesucristo, entonces la ira de Dios está sobre ellos. Entonces aquí vemos estos 4 grandes grupos de sentenciados. Ahora, ¿cuál es el tiempo de la ejecución? El tiempo de la ejecución vemos de acuerdo a las parábolas y a lo que Jesús señaló en el capítulo 25 de Mateo, que es al final de los tiempos, en el juicio final. Lo que quiere decir que el diablo no está ahora en el infierno, ni ninguna persona está ahora en el infierno, están en el Hades. Y el diablo está como príncipe de la potestad del aire alrededor de manera espiritual, sembrando cizañas, sembrando maquinaciones, haciendo maldad. Y en algún lugar del cielo, como lo traté en el video anterior, acceso al trono de Dios para acusar a los escogidos de Dios, a los hijos de Dios. Entonces, ahorita él no está, ni ninguna persona está en el infierno,
sino los muertos en el Hades y algunos espíritus en el Tártaro, como lo señaló Pedro en su segunda carta, que ya están confinados allí. Entonces vemos en primer término que será en el juicio final, así como en la segunda carta de Pedro en el capítulo 2 y en la primera carta a los tesalonicenses en el capítulo 5. También el apóstol Pablo señaló que al final de los tiempos, en el juicio postrero, en el juicio definitivo de Dios, se enviarían a estos sentenciados a ese lugar de tormento por la eternidad. Ahora, existe un orden. El primer grupo de sentenciados serían entonces la bestia y el falso profeta, como lo señalé anteriormente. En el capítulo 19 de Apocalipsis aparece escrito, luego de las bodas del Cordero. Luego que estuviesen entonces la bestia y el falso profeta, Dios levantaría de entre los muertos a los que hayan fallecido sin haber creído a Dios. Esto será en la segunda resurrección. Entonces los malvados que señalé anteriormente, los que rehusaron creer a Jesús y los adoradores de la bestia, todos ellos serán parte del segundo grupo en el tiempo después de las bodas del Cordero en el reino de Dios. Entonces ellos serán incorporados, lanzados en este lago que arde con fuego de azufre, en este lugar de tormento y de torturas. Le van a seguir, como aparece más adelante en ese mismo capítulo 20, la muerte y el Hades, para finalmente quedar totalmente destruido luego del milenio el diablo, como aparece en el capítulo 20 del libro de Apocalipsis. Ahora, finalmente, ¿cómo poder evitar ir a ese lugar? En reiteradas ocasiones he señalado, pero ahora es importante entender, comprender la trascendencia de nuestras decisiones con respecto a Dios. Claramente el texto en Juan capítulo 3:36 señala que los que rehusaron creer a Jesús, la ira de Dios está sobre ellos. Pero hoy particularmente tienes la oportunidad de evitar un lugar tan terrible como lo es el infierno. Descrito y anteriormente, como ya te lo mencioné y como lo leíste en algunos textos que aparecen allí en tu pantalla, es un lugar real, es un lugar que Dios ha preparado para esas personas que se rebelaron contra Él, esos entes espirituales que se rebelaron contra Él, pero no fue preparado para ningún ser humano. Por esto entonces Él nos da la oportunidad de creerle a Él por medio de Jesús. Y esa es la manera básicamente de evitar el infierno. Tienes que tomar una decisión creyéndole a Dios por medio de Jesús. Esto implica conocer la verdad y esa verdad te hará libre. ¿Cuál verdad? Primeramente, la verdad contenida en la palabra de Dios, las enseñanzas dejadas por el Señor que debemos obedecer. Pero también es esa verdad encarnada que es Cristo Jesús. Implica no solamente una obediencia intelectual, implica entonces una obediencia de relación de amor para con Dios por medio de Jesús. Cuando una persona conoce la verdad y es libre de pecar, libre de la condenación, porque el mismo Juan capítulo 3 señala que el que rehúsa creer a Jesús ya ha sido condenado, porque no creyó en lo que Dios le estaba ofreciendo, en lo que Dios le estaba prometiendo. Vida eterna al que cree y condenación al incrédulo. Entonces, cuando una persona realmente le cree a Dios por medio de Jesús y cree la verdad y obedece a esa verdad, anda en el Espíritu Santo, así como lo dejó registrado Pablo a los Romanos en el capítulo 8 del 1 al 16, los que andan conforme al Espíritu no son condenados, que dice, ninguna condenación hay para los que andan conforme al Espíritu. Entonces, cuando una persona conoce la verdad y anda en el Espíritu, esto implica que te va a ayudar a evitar por lo menos 3 cosas que hacen referencia a lo que está escrito en la Biblia con relación al infierno. Primero, te va a guardar el ojo y tu pierna y todo tu cuerpo de pecar y cometer adulterio, cometer pecados de tipo sexual. Fíjense como dice el texto en Mateo capítulo 5.
que si tu ojo o tu pie o tu mano te es ocasión de caer, córtalo. Ahora, aquí no está diciendo que te vayas a mutilar, te está diciendo no le des el placer a tu cuerpo conforme a tu concupiscencia, sino huye de la tentación, porque es mejor sacar un miembro de tu cuerpo que todo tu cuerpo ser echado en el infierno. Entonces, si una persona dice creerle a Dios, pero da su cuerpo al adulterio, a las relaciones sexuales fuera del matrimonio establecido por Dios, entonces definitivamente va a formar parte también de aquellos sentenciados. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que tú, conociendo la verdad y andando en el Espíritu, evites que tu cuerpo domine sobre lo espiritual y evites entonces que por tus miembros, por tus cuerpos, como Pablo también lo señaló a los romanos en el capítulo 6, que la paga del pecado es muerte, porque ofrecieron sus miembros, sus cuerpos al pecado. Reinó entonces el pecado en sus cuerpos. La segunda cosa que te va a ayudar a evitar creer la verdad, creer a Jesús, es que tú evites las peleas. En el Evangelio según Mateo, en el capítulo 5, señala que las peleas entre hermanos es como un tipo de homicidio. Y este tipo de homicidio hace que de una u otra manera una persona evalúe si realmente creyó a Jesús o no. Por eso es que dice, ponte de acuerdo con tu adversario entre tanto que vas en el camino, no sea que vayas al alguacil y luego el alguacil seas lanzado en el fuego del infierno. Dios no quiere esto. Por eso es que también el conocer la verdad y el andar en el Espíritu te va a ayudar a evitar también ser de tropiezo para otras personas. Es decir, aquellas personas que están buscando de Dios siempre van a conseguir a alguien que le esté haciendo tropiezo, que se esté burlando. Por eso es que el Señor Jesucristo señaló, hay del mundo y de los tropiezos, porque son necesarios que estos vengan, pero hay de aquel por quien vienen los tropiezos. No, Dios no quiere que tú participes como un autor de los tropiezos para otros, sino que tú puedas más bien facilitar el camino que otros están iniciando en este conocimiento de la verdad y andar en el Espíritu, conocer a Dios por medio de Jesús, y que tú puedas también no solamente auparlo, animarlo, sino también acompañarlo en este viaje, en este peregrinaje espiritual. Por eso es que te invito a que tú puedas tomar una decisión firme por Jesús, conocer la verdad, conocer la palabra, conocer a Jesús y andar en el Espíritu, para evitar estas tres cosas y poder entonces tener la seguridad de la vida eterna, porque Dios dice en su palabra, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Por eso es que te invito a que puedas entregar tu vida a Jesús, tomar esta decisión por Él desde ahora y para siempre. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, en nombre de Cristo, te ruego que perdones mis pecados, que tú me limpies de toda iniquidad y de toda maldad. Yo no quiero ir a este lugar de tormento ni de torturas con estos sentenciados. Yo quiero ir a tu reino, a tu cielo cuando muera. Quiero que me ayudes a creerte cada día más, me ayudes a entender tu palabra, me ayudes a andar en el Espíritu y a no presentar mi cuerpo al pecado, a huir del pecado, huir de la idolatría, huir de todo aquello que tú repruebas y hacer todo aquello que tú quieres que yo haga. Gracias por salvarme y permíteme también llevar este mensaje a otros para que otros puedan también considerar creerte y ser salvados por la fe. En el nombre de Jesús. Amén. Si este video aportó bendiciones y nuevos conocimientos a tu vida, yo te invito a darle un like, a compartirlo y a dejar tu comentario. También te invito a ver los enlaces de mi página web en la parte de abajo de este video, donde encontrarás materiales de discipulado que te ayudarán en este peregrinaje espiritual. También te invito a darle clic a los enlaces que aparecen acerca de mis libros, a los cuales puedes también darle una vista preliminar y adquirirlos si es tu gusto. Es mi oración. Que Dios te bendiga.